Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos lugares donde nos puede tocar hoy día estar hablando de la elección que pasó ayer, domingo 16, hoy, lunes 17 de noviembre. Estamos con nuestro querido equipo Carta Ciudadana, don Carlos J. en la región del Maule, don Pablo Burgo en alguna parte de Chile, supongo, porque debe haber votado, no sé dónde estará, Sí, y también saludar a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile y en nuestras distintas radios que se asocian, obviamente Spotify y en YouTube. Y para no perder el tiempo, vamos al tiro a la cocina. Se dio las encuestas como lo pronosticaron. Uno pregunta, anduvieron cerca de la realidad de las dos primeras mayorías y qué pasaba después. Eh, Fue un desastre para el gobierno y su candidata, que corría sola. Eh, ¿Qué pasa en esta segunda vuelta con los votos de Parisi que sorprendió a todos y quedándose en un tercer lugar? Don Pablo Burgo, don Carlos Hot, le diré algunas preguntitas, veamos qué quieren desarrollar de ellas, tomen las que ustedes quieran o las que ustedes quieran poner sobre la mesa. Usted sabe que cuando está el guaso también. Y capaz tengamos oh, buenas noticias también positivas de otras personas más, pero no las queremos mencionar todavía porque obviamente hay que mantener suspenso. Capaz aparezcan hoy día, no sabemos en qué momento están. Dale, está bien. Pablito, dale, Carlito. Póngale a mi amigo Pablo. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Carlos, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oye, a ver, yo creo que esta elección como que tiene varios puntos como importantes y yo creo que lo mejor es que quizás podemos ir desmenuzándolos por persona para no hacer un monólogo tan largo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos partir quizás por el mal resultado de la campaña de Janet Jara, digamos. Creo que ella no logró llegar a un piso mínimo, digamos, que se autoimpusieron desde su comando, digamos. Un piso mínimo que es por lo menos la aprobación del presidente Gabriel Boric, digamos, siendo que ella es, además de ser la candidata del oficialismo, perdón, es la candidata del partido primo hermano o hermano del partido del presidente. Entonces, yo creo que una de las primeras como primeras lecciones, no, perdón, primeras cosas que uno ve es eso. Creo que fue una mala elección para la candidata Janet Jara, no sé cómo lo ven ustedes. Y le va a costar mucho, le va a costar mucho buscar los votos. Efectivamente, parte una nueva elección, pero el tiempo es corto. No sé cómo lo va a hacer. Yo no le deseo mal a nadie por definición, pero no sé cómo lo ves tú, Carlos, en ese sentido. Mira, yo primero que todo saludar a ustedes, al panel del día, y eh, yo creo que coincido plenamente en varias cosas que dicen y quisiera agregar algo más. Yo creo que mucho del discurso de la señora Jara no conectó con la gente porque esa inconsistencia, esa Janet Jara de la primaria, de ahora de la primera vuelta. Entonces, ¿qué esperamos para la segunda vuelta? Esperamos una Janet Jara distinta. Si bien es cierto, ella se mostró una persona muy eh, mesurada, también dio signos de un poco de la inconsistencia de su discurso, de este discurso medio camaleónico, un poco desconociendo sus propias raíces, señalando hace un par de semanas que, ella una vez saliendo electa, iba a dejar la militancia del Partido Comunista, una persona que es militante del Partido Comunista a los 14 años. Entonces, yo creo que también hay un poco de voto castigo eh, a, a, a esa incertidumbre que está entregando ella en su discurso. La gente hoy, lo que yo palpo cuando converso con amigos, con personas que atiendo, que me comentan, eh, hoy necesitan certezas.
hoy yo creo que lo que nosotros podemos recoger de acá es que una una gran cantidad de personas conectó con el discurso de la derecha porque José Antonio Kast sacó una tremenda votación y la votación que sacó Evelyn Matei y Johannes Kaiser es gigante. O sea, tenemos ahí sumando las tres candidaturas más o menos como un 52%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una gran parte de la población que está un poco cansada de este gobierno en particular y que está buscando alternativas distintas. Porque hay un estancamiento económico, porque no estamos creciendo a la par de nuestros vecinos, porque eh, tenemos a los centros de salud endeudadísimos con sus proveedores, porque tenemos una crisis de seguridad gigante y este diagnóstico finalmente yo creo que la clave para ganar en segunda vuelta es tener un plan de gobierno concreto que nos lleve, ¿no es cierto?, a subsanar todas estas carencias que la gente ha manifestado eh, en los distintos foros y en lo que nosotros hemos tenido. Se cayó la candidatura oficialista, sí, apareció un Franco Parisi, importante, ahí hay un porcentaje grande de voto tanto de centro derecha como de centro izquierda, del voto, digamos, que no se siente ni cómodo ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces, eso también mueve un poquito la brújula, es un fenómeno bastante interesante de analizar el fenómeno Parisi y, y el resto de los candidatos, Maine Nichols, Marco Enrique Ominami, el profesor Arte, yo creo que eh, siempre es bueno el ejercicio democrático de participar en las elecciones, pero yo creo que ya habría que ir pensando en ponerle un tope a eso. Eso es como mi análisis de esta elección. Yo creo que está ahí, o sea, yo creo el tope de candidato, votos por el final, creo que es básico. No podemos seguir gastando plata en pagar votos para que saquen a jugar y después decir en la billetera, no tengo idea, el negocio de las pymes, ¿ah? Yo creo que eso siempre uno parte con los triunfadores, pero yo creo que también, fíjate que Meo más o menos casi peor que Maynick, eso sea una vergüenza, y ahí tenía ahí plata que se paga, señores, se paga por cada uno y también llevar candidato y por lo tanto también se le paga por ese candidato que va. Y también yo creo que eso parte, ojalá que si se logra un cambio de giro, que es lo que un poco Carlos está comentando en el sentido de que se abrió, ¿cierto? Se abrió un poco, o se clarificó hacia dónde va un poco va la brújula o el péndulo, ojalá que no lo pierdan ese péndulo, el péndulo es así, así sube y baja. Eh, Se cambia el sistema electoral claramente porque también vemos casos de gente que se pierde teniendo un muy buen porcentaje porque el famoso random que tienen para calcular el sistema electoral, la gente votó por ti, pero al final está votando por la lista. Pero la lista no, al final ellos no eligen quién es la persona, entonces al final de cuentas también hay un tema importante que trabajar. Y yendo a la presidencial, yo creo que comparto, creo que para el gobierno otro masazo, porque es la única encuesta que la chuntaron más o menos los encuestadores, que les puse como pregunta inicial cuando en la encuesta. No subió, no pasó el 30. Algunas daban con un poquito más de 30, y creo que, pero no la daban por ningún lado, y ahí se quedó muy abajo, bajo el 30%. O sea, ella tiene que recuperar el 70 y tantos por ciento de los votos. O sea, tiene mucho que recuperar. Yo siempre dije que si tenía sobre el 35 se ponía muy competitiva, sobre todo con José Antonio Caz, porque era a José Antonio Caz, que, que lo felicitamos también porque pasó a segunda vuelta. Hay que felicitar también a la ex ministra Jara, porque, bueno, cumplió con su rol, era bien difícil no pasar, aunque, ojo,
se hubiera bajado un candidato más y capaz no pasa, ¿eh? Ojo. Y si hubiera sido primera vuelta, hubiera perdido primera vuelta. Si hubiera sido así como están los números hoy día, lo más probable. Por lo tanto, creo que es un desastre para el gobierno, no muy extraño. No tengo la data exacta de cómo le fue en la parlamentaria y en ese sentido al gobierno, pero también creo que ahí hay un dato de castigo que la gente, como tú decías, al hartío, se cansó de eso. Eh, y el caso Parisi, que lo tuvimos aquí en el programa de radio, sigue siendo un caso de análisis sociológico, yo digo, que realmente es muy especial. No tiene partido, la gente del partido se le mandó a cambiar. La vez pasada salió cuarto, bueno, tercera campaña, ojo, no hay que olvidar, una cuarta campaña. Y creo que ahí está un caso bien de análisis. Eh, y, y hay que ver cómo se comporta ese votante que, como dice Carlos, un votante muy mixto. La vez pasada creo que pasaron más votos hacia la centro izquierda e izquierda. Y en el caso de Kaiser, yo creo que se hicieron muchas expectativas sobre él. Yo creo que lo inflaron mucho en el último mes. Es un muy buen candidato. Yo creo que dependiendo quién gane la presidencial, si la gana la derecha, Kaiser va a ser un hombre muy potente en la próxima elección. Yo creo que ahí va mi análisis. Y para Evelyn Matei, lo lamento, porque es una gran mujer. Yo creo que tuvo un voto castigo a su campaña, sector. a su campaña, no sé si al sector, porque al sector no le fue tan mal en la parlamentaria, entonces, no sé si al sector, yo creo que se equivocó, el asesor era mal, yo creo que ella debería haber sido ella misma de primer minuto, por algo tenía una primaria ganada, y capaz por eso los otros dos candidatos no quisieron ir, porque saben que en ese minuto ella iba a abrir la encuesta. Y bueno, como siempre, cuando hay arriba te van pegando, pero ya es segunda vez que a lo que es centro derecha, y ojo, aquí hay un punto importante, la centro izquierda de amarillo y de demócratas, que son los mismos que estuvieron también por el rechazo, que la apoyaron, juntaron una masa crítica de votos de gente que no sabemos cómo va a votar en esta vuelta, así que ojo con ese voto también tan seguro como que se sume el 15, 14% del Matei de un momento a otro. Pablo, te estaba conduciéndolo muy bien, así que síguelo, yo le sigo la línea. No, no, usted está conduciendo. Sí, efectivamente, el fenómeno de Franco Parisi es bien interesante, digamos. Uno no lo puede situar, inclusive en la típica cosa, nosotros que somos más mayores, que nos movemos en el clivaje izquierda-derecha, como que uno no sabe cómo situarlo, digamos. Ni de centro, Claro. Claro, uno tiende a situarlo en una tercera vía que es como el contra todo, digamos, ¿no? Entonces, como que salir un ramal hacia el lado. Entonces, empiezan obviamente después de las elecciones empezar a hacer los cálculos de para dónde se van a ir los votos, porque todos empiezan por lado y lado en este caso a empezar a buscar sus votos. ¿Para dónde se van los votos? Es muy difícil de definirlo y de verlo, pero siguiendo la misma línea que lo comentaba antes, si tú, y haciendo esa política ficción que vuelvo a repetir, que creo que no es correcta, eh, si tú tomas todos los votos, le traspasas todo el porcentaje de Franco Parisi y a Janet Jara, no le da tampoco, digamos, ¿no? ¿Cachai? Así que creo que ahí es donde la cosa se pone compleja. Ahora, Y en pues, voto 100 menos. claro, claro, claro. Bueno, Pero eh, quiero sí tocar un punto que creo que es importante un poco en lo que hablaron ustedes y que es muy bueno para Chile. Eh, que es que los tres más bajos, los tres que siempre hemos como conversado, que son como outsiders, que son, que no tienen un partido tradicional, que no, que uno los ve y con todo el tema que uno los ve como los gallos que aparecen en esta cuestión para hacer un negocio, para hacer una pyme electoral, creo que es muy bueno para Chile que el mayor de eso haya sacado 1,5. O sea, están entre 1,5 y cero, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo como valoro al votante chileno que tiene una madurez suficiente o decir, oye, ¿sabéis qué?
ok, yo voto por quien quiera, pero votemos por personas serias, con equipos, con gente detrás, con un partido político, con una cierta representación parlamentaria. O sea, el salir de los experimentos, ¿no? Los experimentos cuestan muy caro en este tema, son 4 años, es un país, seremos pobres chicos lo que ustedes quieran, grandes, pero es un país. Entonces, creo que en ese sentido es muy bueno que eso, me refiero a Harold Mike Nichols, a Marco Enrique Minami y a Eduardo Ortiz, que entre ellos no, o sea, cada uno no más del 1,5, 1%. Eso me quedo con esas como buenas cosas, digamos, de sorpresiva de esto. ¿Ah? Eh, y Y lo lo, otro, y lo otro que no sé si hablaba y se comentaba, y era como el tema del día, si, si la foto de las derechas o hubo oposiciones se iban a reunir ese mismo momento, eh, si Eli Matei iba a ir a ver a Kaiser de París y nunca lo dijo, no era parte porque no es considerado dentro de las oposiciones de derecha. ¿Qué les pareció ese símbolo de Kaiser diciendo sí o sí, voy y respeto mi palabra como lo dijo, y en segundo lugar a una Ellen Matei que fue a los pocos minutos a- a cuando él habló? De hecho, cuando habló Kass salió con ella al lado como una más de su equipo. ¿Cómo ven eso en lo que es la señal que decían que es una campaña muy corta, parte mañana, son menos de 30 días, o sea, son 30 días, pero al final de cuentas son menos días, porque puede ser que se cierran normalmente los jueves antes de la elección, o sea, son 27 días, y de los cuales son, o sea, 18 hábiles, que es cuando está la gente en la calle moviéndose, hay movimiento el fin de semana, previo previo a Navidad, por lo menos no es como enero, como era antes, era un desastre, gente está en otra. ¿Cómo ven esas señales, Pablo? Carlito, vale, patado con Carlito. Ya, mira, yo creo que es una excelente señal y habla de una grandeza enorme, de la gran política que es Evelyn Matei. Es una persona, un segundito, eh, ahí, se me dio un poco la señal. ¿Te llamó el profesor Tess para agradecerte el voto? No, no, efectivamente. No, lo que pasa, yo siento que Evelyn Matei es una dama que lamentablemente fue muy mal asesorada y tuvo palabras un poquito desafortunadas, pero, pero finalmente en la derrota se ve la grandeza, a veces reflota la grandeza, y yo creo que tuvo la elocuente salida de decir, aquí estoy y Chile está primero, o por lo que ella al menos cree que puede ser la mejor alternativa para que gobierne obviamente los destinos de Chile por estos próximos 4 años. Johannes Kaiser, por otro lado, muy grandilocuente, él reafirma su compromiso. Ahora, lo que sí me preocupa un poquito, no tanto, pero sí hay que ver que dentro de las personas que apoyan a Evelyn Matei hay un porcentaje no menor de personas que son del Partido Demócrata y de amarillos, O de que, sensibilidades más socialdemócratas pasivos, claro, no de izquierda como están los que están claro, apoyando a Jara. eso en una parte entrevistan, le quieren sacar una cuña a Max Luxich, y él como que medio incómodo decía, yo me adhiero a lo que dice el partido, pero en ningún momento dijo yo voy a apoyar a José Antonio. Entonces, son esas, de repente esas peleas un poco chicas, pero finalmente la decisión la tiene usted, la tengo yo y la tienen las personas que nos escuchan, de conectar o no con el discurso, porque la- lo- lo- los grandes eh, los grandes personajes de los partidos nos pueden decir, o las personas que nosotros sentimos adherir, digamos, con ciertos colores políticos, nos pueden invitar
a votar por ciertas personas, pero la decisión finalmente queda en uno. Y uno puede enganchar. Y eso es un poco lo que tiene ese fenómeno Parisi. Porque en la elección pasada, Franco Parisi invitó a sus electores a apoyar a José Antonio Kast y pasó todo lo contrario. Porcentualmente hablando, se dedujo que el votante de Parisi estuvo más sintonizado con la campaña de José Antonio, o sea, con Gabriel Boric. Y fue una diferencia bastante importante la que se sacó. Ahora yo entiendo también el fenómeno del voto obligatorio, que aumentó el padrón y Perdón, tenemos... eso quería comentar. Más o menos se llegó casi al mismo número de votantes en el país que para las elecciones municipales y para las elecciones del rechazo y para las elecciones de... Es decir, la gente ha mantenido la importancia de ir a votar, ¿ok? Que es una cosa que se haya perdido en Chile. Entonces hay más responsabilidad política sobre lo que está pasando. Exactamente, y a eso quiero llegar. Aparentemente, este fenómeno al cual el actual gobierno le tenía miedo, que era el voto obligatorio, yo creo que se cumplió, eh, se cumplió porcentualmente hablando en el miedo que tenía Álvaro Elizalde y que hasta bien avanzada la campaña electoral no teníamos claro si el voto iba a ser obligatorio, no iba a ser obligatorio, si iba a ser obligatorio Y le echaron digital. la culpa, y le echaron la culpa al voto del extranjero, no era ese mío, eran 700.000 votos nomás. Entonces, el voto del extranjero se repite la tendencia, eso también para analizarlo, se repite Ujú. obviamente la tendencia. Me llamó la atención que en China ganara Evelyn Matei. Eso fue como... me siento como... Un hijo mío me preguntó, oye, ¿y por qué votaron todos por Jara afuera? Y yo dije, porque es muy clásico que voten, para no decir por qué. Pero claro, como tú decís, Jara saca, ahora, afuera creo que votaron 150.000 personas, es poca, fíjate, es poco el votante extranjero, o sea, chileno, hay mucho más chilenos afuera, yo creo que es un tema de disponibilidad, de acercarse a lugares de votación, votan en los países principales como Australia, Estados Unidos, te fijáis, en Europa en algunos lugares no están en todos los lados, entonces no es tan fácil, pero viendo el número de gente que solicitó su cambio, tener su cédula, porque hay que pedirlo, y aquí es importante, solamente votan en la presidencial, no votan en la parlamentaria en este caso, no eran más de 150.000 personas las habilitadas a votar, que es un porcentaje bajísimo dentro de los 15 millones de votos. Y eso es una cosa importante que tú decís que hay que recordar. En Chile nunca había existido una elección presidencial parlamentaria con voto obligatorio e inscripción automática, porque para los que son más jóvenes, antiguamente uno tenía que inscribirse para votar, uno lo hacía voluntario, o sea, no te obliga, no era, tú no nacías y estás inscrito. Eso cambió en una reforma del sistema electoral, lo único bueno que hizo el sistema electoral, creo yo, porque al final de cuentas, igual como existen los derechos que tanto la gente existe la gente, existen las obligaciones. En Chile se perdió, lo hemos hablado acá varias veces, lo que era la educación cívica, y lo que aparte de los últimos 10 años de Chile fue exactamente eso, que la gente no entendía lo que era la importancia de votar. A mí me tocaba estar en locales de votación donde votaban 400 personas, bueno, con Pablo muchas veces, con Carito no, porque estaba en región, pero con Pablo nos tocó, y eran 400 votos y votaban 100 personas. Entonces elegían a cualquier mono que aparecía por ahí, que se veía más o menos famoso y listo. No le importaba nada qué pensaban. Y realmente sí importa por quién votar. Y es lo que creo que Pablo, como lo veía en este poco tiempo que queda para la segunda vuelta, además de formar buenas alianzas, y alianzas no solamente de voto, ojalá que se pueda formar un conglomerado político que vean a Chile distinto. Veamos si Chile lo podemos hacer distinto sin cambiarlo, sin transformarlo ni eliminarlo, como era el eslogan de Boric y su primer proceso constituyente, sino uno en el cual todos quepamos, en el sentido que nos podemos entender en buena, y ojalá lo dejen gobernar al presidente que asuma, que no le hagan hacer marcha el día 1, o que le hayan decidido que no hay plata, porque me tocó escuchar ayer en mi ciudad, trabajó acá en un local,
de votación como era municipal, y sabéis que no habían ayudantes de CERVEL. Adivinen por qué, pues no había que no plata, había papá. Claro. no había para pagar, no había para pagar a la gente. ¿Se acuerdan de esos cabros que andaban siempre con la pechera? No sé si les tocó a ustedes, en Sí, algunos lugares pues, habían, por en supuesto. otros lugares no. En esta comuna, bueno, esta era la comuna de Las Condes, por lo tanto hay más medios, pero parece que la respuesta del CERVEL fue que no había plata. Y eso, yo creo que si el CERVEL no tiene plata, ¿cómo estarán las cosas que son más importantes? Entonces, por eso lo que les digo, ¿cómo ven eso de se logrará en tan poco tiempo esa alianza? No solamente sumar los votos, lo que dice Pablo, que son sumar los 51, 52, 53, por ciento que puede tener. Yo creo que los votos de Kaiser son bien sumables porque eran parte del mismo equipo con Kast, no veo mucha pelea ahí y las ideas son bastante semejantes. En el caso del INMATE, yo creo que en lo formal, en lo global, las ideas pueden ser muy semejantes, no así en los apoyos de la centroizquierda, que también ahí sacando un dato, el que menos apareció en la elección este año fue el voto nulo y blanco, fue menos del 3%. Y se hablaba que hay mucho voto de conformidad. No fue así. No sé, los datos son bien duros. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Cómo pensé que puede pasar? Esa gente no va a votar, se va a ir a votar a Jara. Súmale todo París y completo, más los 3% del otro. Ahí junta 20 París, más o menos. 20 más 26 no son 50, eso está súper claro. Pero ojo, no sabemos cuántos de 15 y tanto, 16 que tendrá en Matei se irá a apoyar a José Antonio Caz, que es Mire, extremista y que le dice que es ultraderecha no se come las guaguas, pero ¿qué es lo que pasa? Quiere eliminar a las mujeres, quiere eliminar la PGU y todas las cosas que dijeron antes. O ya está formado como candidato y ya está curtido para eso. mira, es que eso es pura política ficción al final, saber los porcentajes, cuál se va a ir a cuál otro, digamos. Y uno creo que siempre en este análisis empieza a poner de su cosecha o de lo que le gustaría. Cuesta para nosotros, para que la gente que nos oiga, nosotros no somos comentaristas políticos de profesión, sí que existe esa profesión. No, para Es que Carta entonces, ciudadana, compadre, ciudadana. claro, por eso te digo, pero entonces uno cuesta desdoblarse de qué es lo que uno ve como la generalidad o sin teñirlo de marcar hacia de su correr la cosecha propia. a lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces, yo creo que aquí es una segunda vuelta en la cual los debates van a tener una importancia y una demostrabilidad. ¿A qué me refiero con eso? O sea, en el cual teníamos debates a 8 bandas, ¿no es cierto? Con 8 candidatos. Entonces, el nivel de preguntas que tú podías hacerle a cada uno de los candidatos era, era una pregunta relativamente fácil, de una respuesta corta por un tema de tiempo, digamos. Eh, entonces, costaba mucho ver qué candidato, cuál era la idea de cada candidato, porque oías al candidato A, al candidato uno y después de 7 después volvías a oír al candidato uno. Entonces, era complejo. Yo creo que en este caso los debates van a empezar a primar en forma importante, la franja va a empezar a tomar un valor porque tú al final vas a ver la franja entre dos personas. Entonces, al final es un comparativo No, entre... horrible. Los ¿Ah? reels, los Claro, reels, las coñas. te van a empezar a salir, te van a empezar a salir esos candidatos con mucha mayor frecuencia, entonces va a empezar a ver, entonces, eh, claro, uno tiende a sumar los porcentajes, pero yo creo que va a cambiar mucho la cosa. Y en términos de gobernabilidad para cualquiera de los dos, está el tema de cómo quedan las cámaras, digamos, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados y el Senado. En ese sentido, claro, también los resultados son, quizás podríamos decir, como más auspiciosos para la derecha, más cargados para la derecha, pero en estos tiempos, hoy en día, los diputados de repente se cambian tanto de bando con cariño, pero encuentro que funciona mal en ese sentido. Lo hemos conversado otras veces, el tema de hacer una reforma al sistema electoral. Entonces, no sé cómo seguirá, yo creo que va a cambiar mucho el tema. Mm, No sé si ustedes apuestan, yo creo que.
ya tiene la carta firmada, Janet Jara para renunciar al Partido Comunista, o sea, ya está lista, ya está en el buzón de la administración del Partido Comunista, ¿o no? Se la tenemos clara. Y aquí ya empieza la cuestión con todo, ¿no, Carlito? ¿O no? O sea, aquí a Yo venderse creo, con todo. yo creo que, mira, por un lado, si la candidata Jara quiere eh, tener éxito, yo creo que la clave es esa, tratar de mostrarse como una persona moderada, empática, como este rol que tenía Michelle Bachelet, como de esta gran mamá de Chile, que te comprende, que te quiere, pero que obviamente sea un poco más clara con respecto al tema de seguridad, porque ya a esta altura el partido sacarle que es comunista, que qué opina de Cuba, que qué opina de Venezuela. Yo creo que eso ya está más que gastado, más que Mm. gastado. Yo creo que es más, hasta la gente empatiza con ella y dice, ¿saben qué? Mire, yo creo que ya está bueno que le pregunten a la señora por eso. ¿Me entiendes? Y por el Sí. otro lado, yo creo que si José Antonio quiere ser una campaña exitosa y tener buenos réditos políticos, también yo creo que él tiene que ir a la, La a idea. la, a la idea, a Mira, hablar de su viene, programa y a dejar un poco de los ataques personales tanto a este gobierno, porque él se centra mucho en es que este gobierno, y eso también a la gente le genera un poco de anticuerpos, Felipe. porque Sí, pero ¿puedo discrepar de ti, Carlos? ¿Puedo por supuesto, por supuesto. Ya. Esa Claro, es la gracia. tú dices que efectivamente a la gente le cansa que José Antonio Cast esté criticando constantemente al gobierno y de pasada critica a Janet Jara, pero está ahí, pero Sí, está pues. ahí, pero está ahí. Sí, O sea, le rindió sus pero frutos, ¿no? a lo que voy, no, sí, perfecto, perfecto. Yo lo que siento es que José Antonio tiene que evitar entrar en la pelea porque se ve mal, se ve como un poco misógino y lo pueden atacar por ahí. No sé si me entienden. No estoy diciendo que O José sea, Antonio lo sea, no, yo pero estoy bueno, contigo. Yo creo que, a ver, el hecho de lo que Jara porque es, ¿quién ya lo sabemos hace rato. No lo vaya a descubrir. Es como decir que Kast es de derecha, como diciendo la diferencia, y por eso, es, como tú decís, es muy importante. Aquí se va a ganar por las ideas. Si las ideas son fuerza, son más, que es lo que creo que le faltó, lamentablemente, siendo una tremenda política el Matei. O sea, la fuerza de idea de Chile Unido no conducía y no conducía con pelearse cada vez que la atacaban. Y cuando ella es política grande, tenés que no pescar, ¿cachai? O sea, decir para adelante. Entonces, como tú decís, Jara, si quiere ganar, tiene que hacerse la sentida, la dolida, la atacada, la que ataca a las mujeres, que no quiere mujeres y no sabe que tiene harta hija. José Antonio tiene no sé cuántos cabros, tiene muchos cabros. O sea, eh, en lo personal, eh, ¿eh? Yo no estoy abanderando es, por es, ninguno. es Yo no he visto exactamente. nunca atacar directamente a las mujeres por ser mujeres, weón, de José Nunca. Antonio. Por eso ¿Cachai? te digo, pero ojo, ojo, lo que pasa es que, ojo, acuérdate que Pero en ese muy, sentido, en ese sentido, la izquierda es súper inteligente. Acuérdense que hicieron un tremendo show de los 800.000 votos que sacó en la primaria chanta que hicieron ellos para poder elegirse. O sea, bajísimo, bajísimo. El resultado ahora es desastroso. O sea, es la primera vez que saca menor votación, creo que en muchos años, la centro izquierda o izquierda, porque y eso es un dato súper importante. O sea, la gente se aburrió de la mentira. Y ojo, y ahí tiene, yo creo que Jara tiene que tener cuidado, lo que tú dijiste. Si Jara hubiera sido comunista, comunista, capaz de haber sacado más fotos. ¿Sí? Si hubiera sido ella claro, misma. Si hubiera sido claro, ya que estaba peleando sola, estaba peleando sola, no tenía para qué ponerse, como tú decís, en en segunda algún programa, vuelta, ¿ya? yo en algún programa tiempo atrás dije que uno de los valores, no sé si, pero una de las cosas que uno siempre rescataba de los comunistas es que eran comunistas siempre. Claro, Gladys Marín. Gladys Marín era Era comunista, pura, te lo decía, te lo tú podías mostraba estar y, profundamente en desacuerdo con lo que ella cree, pero y moría le con la oye, misma.
y lo voy a ver a Kaiser. Kaiser fue el de entrada y salida y tuvo una muy buena votación. Estoy mirando. Eh, Bueno, es que mira, creo que con todo Chile vamos solo, ojo. Y armó un partido en menos de un año y se inscribió en menos de 4 meses. O sea, ahí tú tenías un efecto súper realista, un gallo que dijo lo que dijo, lo pensó, no tuvo miedo en decirlo. Vamos a ver si ahora, en estas conversaciones que tienes que tener en muy pocos días, cuánto de Kaiser puede absorber Kast en su discurso para que sea creíble, y el mismo caso, cuánto de Chile Vamos, o de toda de esa vertiente, quién es más tranquila, quién es más abierta, quién es más open, quién es más liberal, ¿te fijáis? Que capaz no con díselo al lado. Por eso te digo, es súper importante, yo creo que el candidato que sea más verdadero, más franco, tiene más posibilidades de ganar que uno que se disfrace de otra cosa. Y por eso creo que Jara la tiene bien dura, porque no lo aprovechó en la primera vuelta, donde debería haber sido ella. Y ahí hubiera agarrado todos los de izquierda, izquierda, de frente. Entonces, a ese 30% que tiene Boric, independiente del desastre de gobierno que ha tenido, debería estar con un 8%, y no se mueve, no se mueve, y ha sido desastre tras desastre. El gobierno Piñera terminó con un 8%, y no fue un desastre de gobierno como este gobierno, ¿me entendí? Entonces, ahí tú te das cuenta que hay que tener mucho ojo. Yo creo que hoy día la gente quiere ver a las personas tal cual son en su vida real, lo que piensan y lo que quieren hacer de Chile. Y y también, en muy poco tiempo, cuál de ellos, en términos, ojo, va a tocar en segunda vuelta, tenemos presupuesto de la nación, que es un desastre, hay varios temas dando candentes que estén ahí, cuánto ella va a poder alejarse del gobierno, porque lo que ella no se puede desligar es que fue parte del gobierno. Eso sí no se lo puede desligar. Y lo apoyó, y cuando habla de misógino y cuestión así, no dijo nada de lo que pasaba con el subsecretario Piscola, no, Pisco Sour, Monsalve, y todo lo que vio de los convenios adentro, o sea, ella estaba en el primer piso, o sea, ella estaba en todos los comités políticos. Es decir, ahí hay un punto que tú la puedes atacar como candidato sin atacar no un tema personal, sino una cosa de hecho. Sí, cuando la atacáis a su ideología o a su pensamiento, es cuando ella te lo manifieste. Cuando diga, yo voy a ir a expropiar, ok, yo estoy en contra de la expropiación que estoy hablando, no porque lo pienses, ¿te fijas, Oye, a Pablo? ver, sí, un par de comentarios. Eh, Efectivamente, yo creo que esta elección va a ser como una elección estudiada, va a ser como la elección para estudiar. Y en ese caso, claro, para estudiar dentro de no sé qué ramo. Ajedrez. Yo no soy profesor universitario, así que, pero no sé qué ramo, y, no sé. Eh, la elección eh, de cómo te asesoras mal, caso Evelyn Matei. Llevamos un tipo como Juan Sutil, que Juan Sutil sabe hacer otras cosas, pero no es político. Hay gente que lo valora mucho, yo lo valoro cero, con cariño. Entonces, caso uno, Belín Matei, cómo pierdes una pole position, no sé, un punteo en todas las encuestas por siempre, digamos. Y caso dos de éxito es Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, quien, como dice Guaso, creó un partido en poco tiempo, es un tipo que discursea y que debate muy bien en ese sentido. Creo que José Antonio Cast en los últimos debates no ha estado a la altura de los debates, inclusive de los de la primera vuelta de la elección anterior. Yo no sé si hay un tema, Que lo encaraba y le decía, ¿vas a hacer eso? Dile a la gente ¿cierto? lo que vas a hacer. Exactamente. Yo no sé si ahí hay un tema de estrategia, no lo tengo idea, yo no tengo contacto en el comando de José Antonio Cast, ni conozco a la gente. No sé si hay algo de estrategia, como les digo, pero ahí siento que José Antonio Cast, esa puede ser su gran piedra, porque al final el armar un discurso, unas ideas coherentes, como dicen ustedes, en un debate, decirlo bien, transmitirlo bien, en la postura del cuerpo, ¿no es cierto? La imagen. Todo eso puede hacerle bien o si lo hace mal, puede hacerlo mal, digamos, y puede irse a la ñoña, ¿no es cierto? Y perder una elección que por los números uno tiende a pensar que está ganada.
Así que en ese sentido yo creo que, así como dije, la sorpresa, esa es otra, dentro de la sorpresa es Johannes Kaiser, digamos, y como digo, y gente que lo estudiará bien este fenómeno, Johannes Kaiser y fenómeno Evelyn Matei, digamos. Después, pero le paso la palabra, después voy a hablar de otro tema también, pero para no monopolizar, pero lo veo No, así, ¿no dale, es dale, cierto? dale, tírala, tírala, Yo, juega. yo, yo también, así como dije de estos tres tipos, de los tres, Eduardo Artés, Marco Enrique De los del uno Minami, por ciento que siempre los hablamos, del, los del uno los por del uno por ciento ciento Con igual juega. hay un tipo ahí que se llama Harold McNichols y que sacó un 1,5, le ganó a Marco Enrique Minami, o sea, un tipo que probablemente cuánta gente lo conocía en Chile, digamos. O sea, yo le saco el sombrero, ¿ah? Le saco el sombrero, sacaron un 1%. Oye, son votos, son votos, viejo. Son votitos, ¿cachai? Ahí tú ves que el debate es importante. ¿Cuánta gente conoció a Harold Mike Nichols por los debates? Y sobre todo en el primer debate, donde era la novedad, y en el segundo le faltó, se había metido él solo en un enreo, se agarró combo con un gallo, le sacaron una cuestión del sí y el no, y como que ahí se descuadró y se amargó, y como que se apagó. Pero el primer debate, lumbrera, güey. Sí, pues, de hecho, no sé si lo vieron, Carlos, que ¿no viste que en el segundo debate no contestaba nada Harold Mike Nichols? Como que fue ese Se chispazo, ¿no es apagó. cierto? Exactamente, y después se apagó y no, o sea, yo creo que cuando tú llegas a esta cuestión, tenés que, chuta, perdonen el chileno, pero tenés que mojarte el poto, perdonen por favor, pero Carmen Nichols era el desafiante. No puedes, oye, caso Dominga, ¿qué es lo que va a hacer? Mire, no sé, hay que estudiarlo. No, Sacarlo con amor. no, Carlos. No, mira, yo mira, creo, no, no, yo no desconozco su historia como dirigente deportivo, como su historia como organizador de actividades deportivas, organizó, ¿no es cierto?, los Juegos Panamericanos, fue parte importante ahí, pero ahí, en ese tipo de cosas tan delicadas, yo siento que se requiere personas preparadas y equipos lo suficientemente capaces para darte unas buenas directrices de qué es lo que hay que hacer, porque son temas complejos y son temas que impactan a Chile. Nosotros, imagínense, hace un rato yo decía, Chile está creciendo alrededor del 2% y tanto el cobre como el litio han tenido precios históricos. Cuando una de nuestras fuentes, $5 en nuestra historia, compadre, con 2,5 aplaudíamos de pie, con 3 armamos la mega fiesta. imagínate, hace un par de años atrás estábamos a $1.50, estábamos creciendo alrededor del 5%. Incluso hubieron momentos en los que estuvimos a menos de $1 y, y aún así nuestro crecimiento nos apuntalaba por ahí el vino, nos apuntalaban por ahí los salmones, nos apuntalaban. Entonces, yo creo que hoy en día es muy importante, y esto como mensaje, ver no solo al candidato, sino ver quién está detrás de ellos, quiénes están asesorando. Y por eso concuerdo plenamente con Pablo que van a ser muy relevantes, muy importantes en el resultado de esta elección, no con ese votante duro, sino que con ese votante indeciso, el resultado de los debates y de cuán claro va a ser tu programa y con cuánta elocuencia tú vas a poder decir, efectivamente, yo creo que aquí ya José Antonio no le va a quedar otra que tirar la carne a la parrilla y decir de dónde va a recortar los 6.000 millones de dólares, Exacto, estoy de acuerdo contigo. ¿ya? Y ver cómo la señora Jara, la Janet Jara, va a poder decirnos a los chilenos cómo puede llegar a un sueldo mínimo de 750 lucas sin dejar Sin la, afectar la cagada. sin dejar la debacle económica. Claro, con la inflación. Bueno, ahí hay un tema súper importante. Yo creo que uno viendo, yo escuchaba, ayer escuché, creo que a Mochati, creo que lo escuché antes del resultado, y dice hay una cuestión importante que tener presente. Jara tiene hecho su programa segunda vuelta desde hace rato.
sea, sabe lo que tenía que decir, sabe lo que se equivocó en el primer debate. Yo lo tenía escrito el discurso para el día de hoy. No tenía mucha duda de quién pasara a segunda vuelta con ella, o la probabilidad era bastante segura, y si no tenía uno para cada uno. Yo creo que van a aparecer todos los caritas bonitas como Bodanovich y compañía, a acompañarla, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que ahí no está el problema. Por eso digo, yo creo que, entre comillas, yo creo que ella tiene más de perder si se equivocara en algo, porque lo otro es tratar de su margen. Si el problema es lo que hablábamos, uno está jugando ficción, pero los datos son datos, el dato mata relato, como muchas veces hemos hablado acá. Tiene que juntar un 75% de votos, si eso es lo fuerte. Y el otro, en un rato, igual que estuvo en la primaria, es lo mismo que lo que le pasó a ella. Ella sacó 800.000 votos y terminó siendo la candidata presidencial, primera y segunda vuelta de toda la centro-izquierda e izquierda. ¡Pah! Juntaron 1.200.000 y esa fue su candidata. Hoy día la candidata sacó el mismo 1.200.000 de todo el conglomerado. ¿Te fijas? Y al otro lado tenía una primaria, entre comillas, entre los tres de derecha y centro derecha, y un outsider, no lo podemos enfocar, que es Parisi, y ahí solamente con esos tienes más del 50. Y eso estoy hablando, voto bruto no hace 100, que hace 100 es cuando llegan los votos nulo y blanco, y por lo tanto el porcentaje aumenta. ¿Okay? Entonces, el error que puede cometer Cast tiene poco donde perderlo. O sea, él debería mantenerse, fíjate, proponiendo, no rebatiendo. ¿Qué le pueden sacar si ya es tercera campaña? La han sacado todas por la canción, su papá era nazi, todo, pues, yo creo que le queda poco. De hecho, yo creo que Jara, si uno le quisiera buscar, Tejado hoy lo tiene sobra, porque fue la ministra del no trabajo. O sea, si hay que ser franco, o sea, si yo quisiera atacarla, la ataco con cifras y datos reales de lo que ella me quiere proponer sobre un país en el cual apoyó el proceso constituyente número uno, estaba feliz con lo que decía la Constitución, dijo que era una maravilla, después estaba de acuerdo en todas las políticas públicas del gobierno, las 40 horas bailaba ahí como pirinola, de ahí se hizo famoso bailando ahí con la Camila Vallejo, y las 40 horas no ha dado más trabajo, es más, hay más cesantía, y los que somos emprendedores nos cuesta mucho más llegar al final de mes y contratar a la gente porque no nos da, dígame, ¿por qué no le pone 2 palos mejor? Y todos ganamos 2 palos. A mí me encantaría, bueno, sería re bonito. No es así la economía no es tirar, y ahí, ojo, ojo, ojo con el efecto Parisi sobre ella, ¿sabes? Porque tampoco, aun cuando se le sumara a la campaña y fuera parte de la campaña, tiene solamente un 18% de votos, ¿sabes? No está más, no hay más donde buscar. Entonces, yo creo que el error para que Kast no sea presidente de Chile, con este dato del día de hoy, o sea, claramente con el resultado que logró Jara, es bien difícil, porque las veces anteriores que había pasado con un 30, con un 28, o tenía, y ya era el único candidato, o sea, como que el dato estaba más o menos claro, hay que buscar por aquí y por allá, te fijas, eran pocos, hoy día no, hoy día tenían tres derechas peleando el mismo voto, y si hubieran ido en primera vuelta, yo siempre dije, me gusta la primera por eso, en vez de haberse sacado los ojos en este minuto, tal vez hubiera sido el Matiz presidente de Chile, muy probablemente, hubiera ganado en primera vuelta. Pero claro, y ahí lo que me preocupa de la derecha es que la derecha es bueno para sacarse los ojos. Entonces también es súper importante el resultado que tengan cada conglomerado en el Congreso. Creo que eso también va a ser decidor, porque va a ser una forma de ver cuánto peso, ¿te fijáis? Porque ahí tú tenés mucho ojo. Puede ser que Kaiser saque un número X de diputados y senadores y por lo tanto tiene su forma de pensar. PG de haber sacado obviamente sus diputados y senadores, te fijáis, no alcancé a hacer la estadística completa con la cantidad de datos, yo estaba variado, por lo tanto no la tengo. Y por eso mismo creo que hay un tema súper importante de cómo se manejan las relaciones entre ellos. Pues digo, ahí está más que en el candidato, te fijas, o sea, porque No, por supuesto. que le sacaran la madre a alguien, no tengo idea, te fijas, entonces se retrae, y ahí es muy importante también, ojo, no solamente la foto de hoy día en la cual se juntan todos a apoyar a José Antonio Caz, sino que sean parte de la campaña y él los incluya y no los excluya. Creo que hay una cosa súper importante, si él quiere ser presidente de todos los chilenos,
aprender a gobernar con todos los chilenos. Y eso José Antonio Kast, no sé si antes lo ha tenido tan claro como hoy día le ha pasado el bastón de mando, y el bastón de mando involucra humildad, mucha humildad. Los políticos no son humildes, te lo digo porque nos ha tocado conocerlo, no son humildes. Y la humildad del ser humano es clave en estos procesos, y en ese sentido la izquierda siempre se suma a lo mismo si el presidente lo hizo bien o mal, no dicen nada, se quedan callados. Aquí, recordemos que José Piñera lo dejaron solo y se daban las manos como Pilato. Entonces, ojalá que esta derecha que viene a gobernar y que no ha gobernado Chile nunca, porque, perdón, sí, Alessandri, que en otro mundo, otro mundo, eh, muestre lo que es la derecha, po, muestre la derecha cómo gobierna, qué es lo que puede lograr. Y yo creo que también hay un motivo de tal vez atractivo, de fijáis, de mostrarle ese atractivo de algo que la gente no ha visto en los últimos más de 70 años. Yo insisto, aquí la clave del éxito para esta campaña, con los números así como están, para Janet Jara, la clave es entregar certeza. Y para José Antonio Caz, la clave es entregar certeza. Entregarle certeza a la gente que no le van a quitar la PGU. Entregarle la certeza de que no le van a recortar eh, eh, programas sociales. Estamos en una situación financiera del país donde aún no se tiene claro cuál va a ser el presupuesto para el 2026. Y eso es clave, y eso es muy clave. Señora, señor que nos está escuchando, que nos está viendo, eso es súper clave. Y puede ser que desde antes sepan, o sea, o este gobierno ya había entregado, había bajado los brazos y no creyó nunca en la candidata en Janet, eh, y entregó un presupuesto desordenado, eh, desorganizado, con demasiado recorte, con poca claridad, porque sabían que el péndulo se iba para el otro lado y a ellos obviamente les interesa ser oposición y ganar la próxima elección, o sea, los 4 años, tener de nuevo al señor Gabriel Boric en la papeleta, porque si gana Janet Jara, Gabriel Boric pasa al olvido, pasa sin pena ni gloria. Yo se lo digo. Pero si gana José Antonio, eh, él va a ser el opositor número uno y va a estar con la camiseta del perro Matapaco, con la polera de Jaime Guzmán, con baleado, ya va a perder todo tipo de pudor porque con eso a él le genera rédito y él conecta con un, eh, con un votante que es duro y ellos se mantienen dentro de un piso. Entonces, yo creo que para los dos candidatos la clave del éxito es entregar certeza. Por un lado, José Antonio con el tema de que no le va a meter mano a los programas sociales y Janet Jara, por otro lado, entregar gobernabilidad con un aparente parlamento que nos va a estar hacia su tendencia política. Pablo, te la tiro y cerrando un poco porque estamos terminando el programa, ya estamos todos medio cansados, un día muy largo. Eh, Van a haber hartas caras nuevas en el Congreso, en las dos cámaras. Va a haber mucha juventud, por lo que se ve. Parece que harta gente que viene de distintos lugares. Eh, Creo que viene mejor calidad de políticos, en un sentido de gente más preparada, por lo menos los que hemos visto que fueron saliendo. Ojalá que se comporten como tales y hagan su rol. Pero ¿cómo lo veis en la gobernabilidad de un gobierno de derecha y una oposición que va a quedar muy dolida? O sea, hay un gobierno que va a quedar muy dolido, bravo para la calle, bravo para la marcha, para hacerte problemas donde no hay. Cuando, ojo, es muy probable que el Congreso, si lo logran manejar bien, CAS, podría tenerlo inclusive para modificar la Constitución con los cuatro séptimos, y modificar varios temas que capaz él quiera. O sea, claro, de hecho, una de las aspiraciones no dichas
o no escritas, digamos, de republicanos, es volver a poner los quórum altos en el Congreso, digamos. Al tener la mayoría, es volver a ponerle más mayoría a las cosas, de la cual yo, sin ser republicano, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay algunas leyes que deben tener un quórum alto. O sea, hay temas que nos rigen en el país, que son los grandes lineamientos, que para ellos necesitamos que todos estén de acuerdo, o una gran mayoría estén de acuerdo, digamos. Entonces, hay un tema ¿Cómo cambiar cómo cambiar la constitución así, llamar claro, a cambiarla? claro, cambiarla por mayoría simple, no, yo no soy de esa tesis, digamos, y para ninguno de los lados, inclusive ni para mi lado político, digamos, no corresponde para nada. Creo que siempre una constitución o leyes importantes deben ser conversadas por todos y deben tratar de tomar las ideas de la gran mayoría. ¿Ok? Ahora, claro, pasa que en los congresos últimamente... Eh, tú puedes empezar con un cierto quórum o con un cierto grupo que decís y al cabo de meses te puede cambiar todo, digamos, la mayoría en el Congreso últimamente son bastante volátiles, entonces en ese sentido va a requerir mucha muñeca. Yo eh, tengo una mala impresión de republicanos en ese sentido, con cariño se los digo. Yo creo que la derecha ha sufrido una división, digamos, en el sentido de decir, y el grupo se ha armado más que en extrema derecha o centro derecha, sino que los que transamos y los que no transamos nada por principio, digamos, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese grupo? El resto, cómo se arregla, si los remedios son más o menos, si el auge es más o menos, da lo mismo. Los que transan y los que no transan. Y en ese sentido, yo tengo una mala imagen de republicano en el Congreso, con cariño, digamos. No son transadores, entonces, pero ahora van a estar en la otra vereda, porque es re fácil no transar cuando tú eres oposición en este caso, ¿no? Y decir a todo que no, chuta que es fácil. Pero cuando tú tienes que proponer cosas al país, proponer leyes, quiero verlos, digamos. Me gustaría, ojalá esté súper equivocado yo y ellos eh, Bueno, lo conversen que con los hablábamos, posibles y nos ayuden a todos. el grado de humildad, Pablo, si eso El grado de es... humildad, exactamente. Yo no lo veo con cariño, digamos. Yo sé que yo tengo amigos republicanos que me van a oír y me van a retar, pero me da lo mismo, digamos, al título del partido. Eh, pero ahí Bueno, lo veo complicado. Ojalá que le vaya bien, digamos, por Chile, que le vaya bien. yo creo que hemos hecho un buen análisis de lo sucedido el día de hoy. Yo creo que es un día importante, hay que marcarlo en la agenda, un día importante para muchas personas que ven un nuevo Chile, y eso es esperanzador. Pero como tú decís, la esperanza puede durar 3, 2, 1 si realmente el que gobierna, y por eso lo digo, y no lo dije como lo dijiste tú, pero conceptualmente estaba opinando sobre eso. Si José Antonio Caz no tiene humildad en el triunfo que se le puede dar, y independiente del número de diputados, senadores que saquen, no tienen asegurado el país. El país ya a un presidente de la República lo hicieron votar como Sebastián Piñera. Eso fue un golpe de Estado así de claro, 2.0, moderno, puede ser ponerle otro nombre. Pero eso fue un golpe de Estado. Literalmente, quieren sacar un presidente que está elegido Felipe te retaría, democráticamente. decía, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Felipe te, Felipe te va a mandar un WhatsApp, güey, de decir, no es golpe de Estado, los golpes de Estado no se hacen Bueno, así. bueno, La a que mí cuando vamos quieren sacar un perdiendo media presidente porque te hora. voy a un golpe de Estado de aquí a la que era la aquí, pero bueno, está bien. Además que, Felipe, puñado golpe. pero voy a ese punto, creo que hay que ser súper abierto, hay que entender, como tú decís, la vida. Yo me dedico todos los días a negociar y lamentablemente no siempre voy a lograr el 100% de las cosas que uno quiere, y hay que pensar cuál es el bien mayor, y si ese bien mayor en 30 años en el pasado logró que funcionaran bien, porque había el binominal, estas dos fuerzas potentes que lograron que los gobiernos funcionaran, creo que es súper importante que ojalá se refleje. No sé si ustedes, señores, quieren alguna palabra más para cerrar, vamos cerrando, don Carlito Hot, Mandarle un abrazo desde la... grande a la a- Ciudad Cantadora de Linares, Longaví, ¿ya? Mandar un saludo grande a mi gente y desearles una excelente semana a todos los que nos ven y nos escuchan. bueno, terminar de esa manera, don Pablo Burgo. Muchas gracias a todos. Bueno, Bueno, nos nos veremos la seguiremos próxima viendo esta elección. semana.
Esta semana tenemos harto para conversar, mañana hay mucho más datos para empurar, así que vaya a tener buena pega, así que a usted que le gusta el lápiz y el papel, no sé si le toque mañana estar ahí en la conducción del programa, que don Felipe sigue ahí, tal vez no esté todavía descansando después de la campaña a diputado, así que esto fue un programa de Carta Ciudadana, nos encontramos mañana martes, que sea una muy buena semana para todos. Chao, chao. Chao,